Pedro Sánchez aterrizaba en el G20 con la calma política de quien llega con deberes hechos, una estabilidad institucional consolidada y una agenda internacional perfectamente diseñada. Mientras tanto, en Madrid, el escenario era radicalmente opuesto. En Génova, el Partido Popular se encontraba sumido en una tormenta interna cuyo impacto nadie dentro del propio partido era capaz de medir. Era una escena casi simbólica. El presidente del gobierno representando a España en una de las citas más importantes del año, mientras la principal fuerza de la oposición ardía en su propio caos, incapaz de mantener una mínima cohesión. Desde hacía semanas se percibía un desgaste evidente en el liderazgo de Feijóo. Los movimientos erráticos, las contradicciones internas, la creciente influencia del ala madrileña y la incapacidad de controlar los mensajes que salían del partido habían generado una tensión que se percibía incluso desde fuera. Pero lo que ocurrió en las últimas horas antes del viaje de Sánchez al G20 encendió todas las alarmas. Filtraciones cruzadas, ataques velados entre dirigentes territoriales, acusaciones internas sobre manipulación política y una sensación creciente de descomposición. Todo eso estalló justo cuando el presidente de España posaba frente a las cámaras internacionales junto a los líderes más influyentes del mundo. Esa contraposición de imágenes era devastadora políticamente. Mientras Sánchez participaba en reuniones bilaterales, defendía la posición española en temas estratégicos y consolidaba alianzas. En Madrid cada declaración de un dirigente del PP parecía un capítulo nuevo de una fractura que ya nadie intentaba ocultar. La confrontación entre los sectores de Feijóo y Ayuso había dejado de ser un rumor para convertirse en una evidencia cotidiana. Y lo más grave es que, en vez de apagarse, esa guerra interna se intensificaba cada día, alimentada por filtraciones que salían directamente desde dentro del propio partido. Una de las claves que explican el momento de ruptura es la pérdida de autoridad de Feijóo. Lo que comenzó como un liderazgo firme se transformó en un proyecto débil, sostenido más por la ausencia de alternativas que por convicción real. El problema es que Ayuso, desde su posición al frente de la Comunidad de Madrid, no solo había ido ganando poder interno, sino que además se había convertido en un polo político propio, con un discurso autónomo y una capacidad de influencia que superaba a la del propio presidente del partido. Feijóo nunca supo cómo manejar esa dualidad. Intentó controlarla sin enfrentarse abiertamente, intentó ignorarla sin resolverla y, al final, la dejó crecer hasta convertirse en una amenaza para su propia supervivencia política. Las filtraciones que estallaron en las últimas horas fueron una prueba evidente de esa guerra soterrada. Dirigentes afines a Ayuso culpaban a la Dirección Nacional de intentar debilitarla. Dirigentes cercanos a Feijóo insinuaban que el entorno de la presidenta madrileña estaba filtrando información para desestabilizar al líder del partido. Y lo más llamativo es que, lejos de buscar una salida negociada, ambas partes estaban dispuestas a llevar la confrontación hasta el límite. Cada movimiento era interpretado como un ataque, cada silencio como una confirmación de sospechas, cada gesto como una declaración de guerra interna. Mientras esto sucedía, Sánchez mostraba una imagen completamente opuesta. En el G20, su discurso se centraba en la estabilidad, la cooperación internacional y el liderazgo en políticas globales. Su agenda era amplia, sólida y sin fisuras. Participaba en reuniones con líderes europeos, defendía posiciones españolas en materia económica y medioambiental y reforzaba la imagen de España como un país capaz de influir en las grandes discusiones internacionales. Esta diferencia entre la estabilidad institucional del gobierno y el caos absoluto en la oposición no pasó desapercibida para los observadores extranjeros ni para los medios nacionales. Muchos analistas comenzaban a señalar algo evidente: el PP no estaba en condiciones de gobernar. No porque no tuviera un discurso, sino porque ni siquiera podían garantizar su propia cohesión interna. La crisis era tan profunda que ya no se trataba de una disputa entre dos personalidades fuertes, sino de una fractura estructural que afectaba al funcionamiento interno del partido. Había territorios que desconfiaban abiertamente de Génova, dirigentes regionales que preferían alinearse con Ayuso antes que con Feijóo y cuadros medios que ya hablaban de buscar una alternativa de liderazgo antes de las próximas elecciones generales. El contraste con Sánchez era demasiado evidente. Mientras el PP se consumía en batallas internas, el presidente exhibía una imagen de solvencia frente a los desafíos globales. La política exterior española, habitualmente un terreno complejo para cualquier gobierno, se había convertido en un espacio donde Sánchez encontraba estabilidad y reconocimiento. Y esto golpeaba aún más al PP, porque demostraba que, mientras ellos se fracturaban, el gobierno avanzaba sin oposición real. La presión mediática sobre Feijóo era brutal. Cada fallo de comunicación, cada duda en un discurso, cada contradicción interna era amplificada por la propia crisis del partido.
Y lo peor para él era que incluso en los medios tradicionalmente afines comenzaban a aparecer señales de alarma. Columnistas que hasta hace poco defendían su liderazgo comenzaban ahora a plantear preguntas que, hace apenas unos meses, habrían sido impensables. ¿Es Feijóo el líder que necesita el PP? ¿Puede mantener unido un partido donde cada territorio quiere imponer su propio rumbo? ¿Es capaz de ganar unas elecciones generales cuando no puede controlar a su propia organización? La respuesta a esas preguntas parecía cada vez más negativa. Y esa percepción crecía al mismo tiempo que la figura de Ayuso ganaba protagonismo. La presidenta madrileña, consciente de la debilidad de Feijóo, aprovechaba cada oportunidad para marcar distancias, para reforzar su propia identidad política y para consolidarse como una figura imprescindible dentro del partido. Lo hacía con gestos calculados, declaraciones ambiguas que dejaban espacio para interpretaciones diversas y movimientos internos que reforzaban su posición sin necesidad de confrontación directa. Todo esto ocurría mientras Sánchez continuaba su agenda internacional sin interferencias. Cada movimiento suyo contrastaba con la incapacidad del PP para responder a la crisis interna. En lugar de articular una oposición sólida, Feijóo se dedicaba a apagar incendios internos, incapaz de salir a la ofensiva contra un gobierno que, pese a los ataques constantes, mantenía una cohesión política que la derecha no conseguía igualar. La diferencia entre uno y otro no era solo política, sino narrativa. Sánchez aparecía como un líder estatal, alguien que representaba a España en un contexto global. Feijóo, por el contrario, aparecía como un dirigente atrapado en luchas internas provinciales, incapaz de elevar su discurso por encima de las tensiones de su propio partido. Esta diferencia de percepción era devastadora para el PP, porque mostraba que no solo estaban perdiendo la batalla política, sino también la batalla simbólica. Mientras el presidente asistía a debates globales sobre economía, clima o seguridad internacional, la derecha española debatía sobre quién manda realmente en el partido, quién controla la comunicación, quién filtra los medios y quién está dispuesto a derribar a quien en su propia organización. Y esa imagen, por más que Génova intentara disimularla, era imposible de ocultar. La sensación general era que el PP estaba cruzando un punto de no retorno. Un momento en el que las tensiones internas dejan de ser simples discrepancias para convertirse en fracturas irreparables. Un momento en el que la lucha por el poder interno se convierte en una guerra abierta que acaba destruyendo la imagen pública del partido. Algunos dirigentes territoriales reconocían en privado que la situación recordaba a etapas anteriores donde el PP había estado al borde del colapso interno. Pero ahora la diferencia era que la figura de Feijóo no tenía la fuerza suficiente para frenar la caída. Cada minuto que Sánchez pasaba en el G20 reforzaba esa sensación. Su discurso se proyectaba hacia afuera, mientras el PP solo podía mirarse hacia adentro. Y en política, el que se mira hacia adentro pierde. Siempre. Pedro Sánchez aterrizaba en el G20 con la calma política de quien llega con deberes hechos, una estabilidad institucional consolidada y una agenda internacional perfectamente diseñada. Mientras tanto, en Madrid, el escenario era radicalmente opuesto. En Génova, el Partido Popular se encontraba sumido en una tormenta interna cuyo impacto nadie dentro del propio partido era capaz de medir. Era una escena casi simbólica. El presidente del gobierno representando a España en una de las citas más importantes del año, mientras la principal fuerza de la oposición ardía en su propio caos, incapaz de mantener una mínima cohesión. Desde hacía semanas se percibía un desgaste evidente en el liderazgo de Feijóo. Los movimientos erráticos, las contradicciones internas, la creciente influencia del ala madrileña y la incapacidad de controlar los mensajes que salían del partido habían generado una tensión que se percibía incluso desde fuera. Pero lo que ocurrió en las últimas horas antes del viaje de Sánchez al G20 encendió todas las alarmas. Filtraciones cruzadas, ataques velados entre dirigentes territoriales, acusaciones internas sobre manipulación política y una sensación creciente de descomposición. Todo eso estalló justo cuando el presidente de España posaba frente a las cámaras internacionales junto a los líderes más influyentes del mundo. Esa contraposición de imágenes era devastadora políticamente. Mientras Sánchez participaba en reuniones bilaterales, defendía la posición española en temas estratégicos y consolidaba alianzas. En Madrid cada declaración de un dirigente del PP parecía un capítulo nuevo de una fractura que ya nadie intentaba ocultar. La confrontación entre los sectores de Feijóo y Ayuso había dejado de ser un rumor para convertirse en una evidencia cotidiana. Y lo más grave es que, en vez de apagarse, esa guerra interna se intensificaba cada día, alimentada por filtraciones que salían directamente desde dentro del propio partido. A de las claves que explican el momento de ruptura es la pérdida de autoridad de Feijóo.
Lo que comenzó como un liderazgo firme se transformó en un proyecto débil, sostenido más por la ausencia de alternativas que por convicción real. El problema es que Ayuso, desde su posición al frente de la Comunidad de Madrid, no solo había ido ganando poder interno, sino que además se había convertido en un polo político propio, con un discurso autónomo y una capacidad de influencia que superaba a la del propio presidente del partido. Feijóo nunca supo cómo manejar esa dualidad. Intentó controlarla sin enfrentarse abiertamente, intentó ignorarla sin resolverla y, al final, la dejó crecer hasta convertirse en una amenaza para su propia supervivencia política. Las filtraciones que estallaron en las últimas horas fueron una prueba evidente de esa guerra soterrada. Dirigentes afines a Ayuso culpaban a la Dirección Nacional de intentar debilitarla. Dirigentes cercanos a Feijóo insinuaban que el entorno de la presidenta madrileña estaba filtrando información para desestabilizar al líder del partido. Y lo más llamativo es que, lejos de buscar una salida negociada, ambas partes estaban dispuestas a llevar la confrontación hasta el límite. Cada movimiento era interpretado como un ataque, cada silencio como una confirmación de sospechas, cada gesto como una declaración de guerra interna. Mientras esto sucedía, Sánchez mostraba una imagen completamente opuesta. En el G20, su discurso se centraba en la estabilidad, la cooperación internacional y el liderazgo en políticas globales. Su agenda era amplia, sólida y sin fisuras. Participaba en reuniones con líderes europeos, defendía posiciones españolas en materia económica y medioambiental y reforzaba la imagen de España como un país capaz de influir en las grandes discusiones internacionales. Esta diferencia entre la estabilidad institucional del gobierno y el caos absoluto en la oposición no pasó desapercibida para los observadores extranjeros ni para los medios nacionales. Muchos analistas comenzaban a señalar algo evidente: el PP no estaba en condiciones de gobernar. No porque no tuviera un discurso, sino porque ni siquiera podían garantizar su propia cohesión interna. La crisis era tan profunda que ya no se trataba de una disputa entre dos personalidades fuertes, sino de una fractura estructural que afectaba al funcionamiento interno del partido. Había territorios que desconfiaban abiertamente de Génova, dirigentes regionales que preferían alinearse con Ayuso antes que con Feijóo y cuadros medios que ya hablaban de buscar una alternativa de liderazgo antes de las próximas elecciones generales. El contraste con Sánchez era demasiado evidente. Mientras el PP se consumía en batallas internas, el presidente exhibía una imagen de solvencia frente a los desafíos globales. La política exterior española, habitualmente un terreno complejo para cualquier gobierno, se había convertido en un espacio donde Sánchez encontraba estabilidad y reconocimiento. Y esto golpeaba aún más al PP, porque demostraba que, mientras ellos se fracturaban, el gobierno avanzaba sin oposición real. La presión mediática sobre Feijóo era brutal. Cada fallo de comunicación, cada duda en un discurso, cada contradicción interna era amplificada por la propia crisis del partido. Y lo peor para él era que incluso en los medios tradicionalmente afines comenzaban a aparecer señales de alarma. Columnistas que hasta hace poco defendían su liderazgo comenzaban ahora a plantear preguntas que, hace apenas unos meses, habrían sido impensables. ¿Es Feijóo el líder que necesita el PP? ¿Puede mantener unido un partido donde cada territorio quiere imponer su propio rumbo? ¿Es capaz de ganar unas elecciones generales cuando no puede controlar a su propia organización? La respuesta a esas preguntas parecía cada vez más negativa. Y esa percepción crecía al mismo tiempo que la figura de Ayuso ganaba protagonismo. La presidenta madrileña, consciente de la debilidad de Feijóo, aprovechaba cada oportunidad para marcar distancias, para reforzar su propia identidad política y para consolidarse como una figura imprescindible dentro del partido. Lo hacía con gestos calculados, declaraciones ambiguas que dejaban espacio para interpretaciones diversas y movimientos internos que reforzaban su posición sin necesidad de confrontación directa. Todo esto ocurría mientras Sánchez continuaba su agenda internacional sin interferencias. Cada movimiento suyo contrastaba con la incapacidad del PP para responder a la crisis interna. En lugar de articular una oposición sólida, Feijóo se dedicaba a apagar incendios internos, incapaz de salir a la ofensiva contra un gobierno que, pese a los ataques constantes, mantenía una cohesión política que la derecha no conseguía igualar. La diferencia entre uno y otro no era solo política, sino narrativa. Sánchez aparecía como un líder estatal, alguien que representaba a España en un contexto global. Feijóo, por el contrario, aparecía como un dirigente atrapado en luchas internas provinciales, incapaz de elevar su discurso por encima de las tensiones de su propio partido. Esta diferencia de percepción era devastadora para el PP, porque mostraba que no solo estaban perdiendo la batalla política, sino también la batalla simbólica. Mientras el presidente asistía a debates globales sobre economía,
clima o seguridad internacional, la derecha española debatía sobre quién manda realmente en el partido, quién controla la comunicación, quién filtra los medios y quién está dispuesto a derribar a quien en su propia organización. Y esa imagen, por más que Génova intentara disimularla, era imposible de ocultar. La sensación general era que el PP estaba cruzando un punto de no retorno. Un momento en el que las tensiones internas dejan de ser simples discrepancias para convertirse en fracturas irreparables. Un momento en el que la lucha por el poder interno se convierte en una guerra abierta que acaba destruyendo la imagen pública del partido. Algunos dirigentes territoriales reconocían en privado que la situación recordaba a etapas anteriores donde el PP había estado al borde del colapso interno. Pero ahora la diferencia era que la figura de Feijóo no tenía la fuerza suficiente para frenar la caída. Cada minuto que Sánchez pasaba en el G20 reforzaba esa sensación. Su discurso se proyectaba hacia afuera, mientras el PP solo podía mirarse hacia adentro. Y en política, el que se mira hacia adentro pierde. Siempre. La mañana siguiente al discurso de Sánchez en el G20 amaneció con titulares que reforzaban el contraste político que ya se percibía con claridad. Mientras el presidente español participaba en una de las reuniones más relevantes de la diplomacia global, el Partido Popular en Madrid seguía atrapado en una dinámica interna cada vez más destructiva. Los medios abrían con la imagen de Sánchez junto a líderes europeos y asiáticos, mientras en páginas interiores, pero con gran visibilidad, el PP ocupaba columnas enteras dedicadas a la guerra abierta que ya nadie dentro del partido era capaz de esconder. En esa nueva jornada, el clima dentro de Génova adquirió un tono aún más tenso. Las filtraciones que en días anteriores habían salido de forma dosificada comenzaron a convertirse en una auténtica cascada de información que demostraba que ya no había contención posible. Lo que antes era un rumor se confirmaba ahora con hechos. Altos cargos del partido estaban enfrentados abiertamente, grupos internos se organizaban en torno a posiciones divergentes y la dirección nacional había perdido por completo el control de la narrativa interna. El silencio de Feijóo se convirtió en uno de los elementos centrales del desastre. En lugar de intervenir con claridad, mandar un mensaje firme o hacer una declaración pública que aplacara las dudas, decidió refugiarse en un perfil extremadamente bajo. Evitó ruedas de prensa, apenas se dejó ver en los pasillos del Congreso y prefirió delegar respuestas en portavoces que, a su vez, parecían desorientados. Para la opinión pública y para la militancia, ese silencio no significaba prudencia, significaba vacío. Un vacío que era interpretado como incapacidad, inseguridad y miedo a enfrentar el problema. Ese vacío fue aprovechado por los sectores más próximos a Ayuso. Aunque ella no hizo ninguna declaración directa, consciente de que no le convenía aparecer como la responsable de la desestabilización del partido, su entorno comenzó a dejar caer mensajes que reforzaban la idea de que el PP necesitaba un liderazgo fuerte y valiente, no uno titubeante y silencioso. La comparación implícita entre su estilo y el de Feijóo se volvió cada vez más evidente. La presidenta madrileña aparecía en actos políticos abarrotados, con discursos repletos de aplausos, proyectando energía y convicción. Feijóo, en cambio, parecía moverse en la sombra. Y esa comparación, repetida día tras día, acababa moldeando la percepción pública, una figura en ascenso, otra en caída. A medida que avanzaban las horas, los cuadros intermedios del PP empezaron a expresar abiertamente su cansancio. Muchos dirigentes territoriales, acostumbrados a tener un partido cohesionado y jerárquico, se sintieron descolocados ante el espectáculo de desorganización interna que comenzaba a trascender a todos los niveles. Algunos varones llamaron directamente a Génova exigiendo explicaciones, otros se reunieron de urgencia con sus ejecutivas regionales para transmitir calma a sus bases, algo que se volvía cada vez más difícil porque, a diferencia de otras crisis, esta no era mediática ni externa, era endógena, estructural, profunda. Lo más desconcertante era que, mientras todo esto ocurría, Sánchez no necesitaba pronunciar una sola palabra sobre la crisis del PP. Le bastaba con estar en el G20. La agenda internacional funcionaba como un escudo político, y a la vez, como un arma de contraste. Cada imagen suya estrechando manos, cada declaración junto a líderes extranjeros, cada intervención en los foros internacionales reforzaba la idea de que el gobierno trabajaba con normalidad, mientras la oposición se desmoronaba por motivos internos que no tenían nada que ver con la acción del Ejecutivo. La prensa internacional también comenzó a recoger la crisis del PP, lo cual fue un golpe adicional para el partido. Varios medios extranjeros comparaban la estabilidad institucional del gobierno con el caos interno de la derecha española, situando a Feijóo en un plano de debilidad inédita. Esto afectaba directamente a su imagen fuera de España, pero sobre todo afectaba a la percepción dentro del propio PP, donde un líder debilitado internacionalmente también lo está a nivel interno.
La tensión en Madrid no era solo política, era emocional. Muchos dirigentes sentían que estaban presenciando el derrumbe de algo que llevaba tiempo sosteniéndose artificialmente. La figura de Feijóo, que había llegado a la política nacional como un hombre de Estado, como una promesa de moderación y estabilidad, ahora se desdibujaba en un mar de contradicciones, silencios y errores de cálculo. Quienes lo habían apoyado al principio comenzaban a dudar de su capacidad para mantenerse frente a una Ayuso que, aunque no se declarara candidata, representaba un modelo de liderazgo mucho más agresivo pero también más eficaz en la construcción de poder interno. El verdadero terremoto llegó cuando, en plena mañana, se filtró una conversación privada entre dos dirigentes nacionales del PP donde se hablaba abiertamente de la posibilidad de que el partido caminara hacia una fractura. No una discusión, no una tensión temporal, sino una fractura real. Esa conversación, cuyo contenido fue parcialmente filtrado por dos medios distintos, mencionaba la falta absoluta de estrategia del partido, la incapacidad de Feijóo para hacer frente al empuje de Ayuso y el riesgo de que el PP terminara convirtiéndose en un espacio de poder múltiple sin cohesión, algo impensable hace apenas unos años. La filtración fue devastadora. No solo por el contenido, sino porque demostraba que la crisis había llegado al punto más vulnerable, la confianza interna. Cuando las conversaciones privadas entre dirigentes salen a la luz, significa que ya no hay unidad, ya no hay confianza, ya no hay disciplina. Es la señal inequívoca de que la organización ha perdido el control de sí misma. En paralelo, el entorno de Ayuso aprovechó el momento para reforzar la narrativa de que el liderazgo nacional necesitaba una revisión profunda. Lo hicieron sin atacarla directamente, pero dejando claro que la presidenta madrileña representaba un modelo de liderazgo con más apoyo interno que el de Feijóo. Los medios afines amplificaron este mensaje, presentándola como una figura capaz de ilusionar a la derecha, mientras que Feijóo aparecía como alguien que solo generaba dudas. Mientras tanto, Sánchez seguía adelante con su agenda diplomática. Participó en debates sobre sostenibilidad, economía global, seguridad y cooperación. Su discurso, sólido y bien recibido por la comunidad internacional, contrastaba con el ruido interno del PP. Esta diferencia se tradujo en algo que incluso analistas conservadores reconocieron. En ese momento concreto, Sánchez parecía más presidente que nunca, y Feijóo parecía menos líder que nunca. En redes sociales, el contraste se viralizó. Usuarios compartían imágenes de Sánchez posando con líderes globales junto a capturas de titulares sobre la crisis interna del PP. Ese contraste visual, repetido miles de veces, tenía un impacto político enorme. Incluso personas alejadas de la política entendían de inmediato la diferencia. Un país representado con normalidad frente al mundo, y una oposición atrapada en su propia guerra civil política. Dentro del PP, algunos cuadros comenzaron a plantearse la posibilidad de acelerar el calendario interno. No mencionaban directamente un congreso extraordinario, pero sí hablaban abiertamente de que la situación no podía mantenerse de forma indefinida. Otros, más cercanos a Feijóo, intentaban mantener la calma, insistiendo en que todo se debía a una exageración mediática. Pero ni siquiera ellos podían negar que la fractura era real, profunda y que sus raíces se extendían mucho más atrás de lo que el partido había querido admitir. La sensación general entre los militantes era que el partido había perdido la brújula. Las oficinas territoriales recibían llamadas de afiliados preguntando qué estaba ocurriendo. Muchos pedían explicaciones, otros mostraban preocupación por el futuro electoral del partido. Algunos municipios incluso pospusieron actos previstos porque no sabían qué línea oficial seguir. Todo esto era la prueba de que la crisis no era solo mediática, era real. Mientras tanto, Sánchez continuaba apareciendo en televisión desde el G20, hablando de cooperación multilateral, de inversiones internacionales y del papel de España en el nuevo orden global. Para el gobierno, ese viaje no solo era diplomático. Había adquirido un valor político esencial, reforzar la idea de que, mientras la oposición se desintegra, el Ejecutivo sigue funcionando con normalidad. La percepción pública se consolidó con rapidez. En pocos días, el relato dominante había cambiado. Lo que antes era una oposición fuerte y cohesionada ahora aparecía dividida, fracturada, incapaz de ofrecer una alternativa creíble. Lo que antes parecía un gobierno en dificultades ahora se percibía como un ejecutivo sólido frente a un partido que se desmoronaba. El contraste era tan grande que incluso algunos analistas conservadores comenzaron a señalar que la única forma de salvar al PP era asumir que el liderazgo de Feijóo ya no era viable. Otros hablaban de una transición ordenada, otros de una ruptura inevitable. Pero lo que todos tenían claro era que el partido ya no estaba en manos de su presidente. La autoridad se había evaporado, sustituida por un clima de sospechas, temores,
ambiciones personales y falta de proyecto. La sesión del G20 terminaba con Sánchez en una posición reforzada. El PP terminaba el día más debilitado que nunca. Y el país observaba, casi en directo, cómo la política española vivía un momento de contraste histórico, un gobierno consolidado y una oposición al borde del colapso. La vuelta de Sánchez a España tras el G20 se produce en un clima político completamente distinto al que dejó al partir. Mientras él regresa con una imagen reforzada en el ámbito internacional, en Madrid el Partido Popular continúa atrapado en una crisis que ya nadie se atreve a llamar puntual. Lo que comenzó como una tensión contenida ha estallado en una fractura que afecta a todas las estructuras internas, desde la dirección nacional hasta los territorios más pequeños. Y lo más significativo es que esta crisis no ha sido provocada por ningún movimiento del gobierno, sino exclusivamente por la incapacidad del PP para sostener su propio proyecto. Cuando Sánchez aterriza, su mera presencia contrasta con el silencio nervioso de Feijóo. El presidente regresa con acuerdos cerrados, con foto internacional y con un discurso de estabilidad institucional. El líder del PP, en cambio, vuelve a aparecer como alguien que intenta apagar incendios que él mismo dejó que se avivaran. Esa diferencia de ritmos y de realidades se percibe con una claridad abrumadora. Uno gobierna, el otro sobrevive. El problema para Feijóo no es solo el desgaste de estos días, sino lo que este episodio revela. Su liderazgo no tiene raíces suficientemente fuertes. No controla su partido, no controla su mensaje, no controla sus apoyos internos y, lo más peligroso para él, no controla a Ayuso. Cada movimiento suyo parece condicionarse no por la estrategia nacional del PP, sino por el miedo constante a cómo reaccionará Madrid. Y ese miedo, percibido por sus propios cuadros, se convierte en la evidencia de que su proyecto está agotado antes siquiera de alcanzar una prueba decisiva. Mientras tanto, Ayuso sigue avanzando sin pronunciar una palabra más alta que otra. No necesita hacerlo. Su simple presencia basta para poner en duda a Feijóo. Su estilo confrontativo, su relación privilegiada con ciertos medios conservadores y su capacidad para movilizar bases la convierten en la figura más poderosa del PP, aunque no lo admita públicamente. Y eso deja al partido en un escenario que ningún analista conservador quiere reconocer abiertamente, pero que ya todos ven venir. El PP no puede sostener dos liderazgos simultáneos. O cae uno, o cae el partido. La vuelta de Sánchez desde el G20, por tanto, ocurre en un momento donde la política española ha cambiado de eje. La oposición ya no está en condiciones de marcar agenda, ni de proyectar una alternativa sólida, ni de responder al gobierno con un discurso conjunto. Lo que queda del PP es un partido que intenta camuflar una guerra civil política detrás de comunicados contradictorios, mientras su electorado más fiel observa con desconcierto cómo la organización que durante años presumía de disciplina interna ahora parece incapaz de decidir ni siquiera quién manda. En este contexto, Sánchez se encuentra en una posición que ningún presidente español ha tenido en mucho tiempo: una oposición desarticulada, un liderazgo internacional consolidado y una base parlamentaria estable. Esto no garantiza victorias futuras, pero si ofrece algo que en política es oro puro: tiempo. Tiempo para gobernar sin la presión de una oposición fuerte. Tiempo para consolidar reformas. Tiempo para reforzar alianzas. Tiempo para proyectar una imagen de estabilidad que contraste con el caos del PP. Lo que deja esta crisis es una conclusión inevitable. Mientras Sánchez se movía por el escenario global con la autoridad de un jefe de Estado, el PP se hundía en una pelea interna que ha dejado en evidencia la fragilidad de su liderazgo. Y esa diferencia, repetida día tras día, acaba moldeando la percepción del país entero. La política española ha visto muchos momentos de tensión, pero pocos tan simbólicos como este: un gobierno que avanza y una oposición que se derrumba desde dentro. Con este cierre, el vídeo puede terminar subrayando el contraste. Mientras Sánchez marca el paso internacional, el PP se consume en su propio fuego interno.